¿Te has preguntado qué es ser madre en el contexto de la modernidad? Maternidades en desigualdad. En este espacio hablaremos de los retos laborales, sociales, educativos y todo lo que tienes que saber sobre las maternidades modernas. Maternidades en desigualdad. CIMAC Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Maternidades en Desigualdad. Estamos en CIMAC Radio. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es la médico Adriana Margarita Trujillo, que nos viene a hablar de todos estos cambios fisiológicos, biológicos, durante el embarazo y en el puerperio y lactancia. Recuerda el número en cabina 5535084761. Recuerda nuestras redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias, CIMAC Radio, y regálanos un like, un follow en Educa Conciencia, Facebook e Instagram. Muchas gracias por este programa. Tenemos un tema muy especial el día de hoy. Me voy a permitir presentar a nuestra invitada de lujo, la médico Adriana Margarita Trujillo. Ella es licenciada en medicina por la FES Iztacala UNAM y tiene una formación también en farmacovigilancia, maestría en seguridad e higiene industrial. Ha trabajado como médico en atención al servicio médico de planta, incidentes, accidentes de trabajo. Tiene pues toda una experiencia en el ámbito médico vinculada hacia la parte laboral, ¿no? Ha trabajado dentro del ámbito de consultorio, atendiendo pacientes con diabetes, hipertensión, y bueno, pues tiene una gran trayectoria como médica, eh, y bueno, también se ha formado como docente en la UNAM, tiene cursos de epidemiología y pues ha tenido reconocimientos como ser la coordinadora en el reconocimiento de Gilberto Rincón Gallardo y un premio como President's Award Ford en el 2023. Pues bueno, sin más preámbulo, gracias Adriana por compartirnos el día de hoy. Y vamos a empezar con esta pregunta, ¿no? Que muchas radioescuchas tienen. ¿Los embarazos son fáciles? Es decir, cuando pensamos que una mujer se embaraza es, ay, pues qué felicidad, ¿no? De entrada pensamos en esta felicitación, en este lado rosa del embarazo. Pero ¿qué pasa con todos estos cambios biológicos? ¿El embarazo duele, no duele, es complicado? ¿Qué podrías decir desde esta perspectiva médica? Pues en tu experiencia atendiendo pacientes con procesos de gestación. Hola Leti, muchísimas gracias por dejarme participar. Y pues sí, o sea, un embarazo es muy complicado. Desde el punto de vista biológico médico, no es una situación que sea fácil que se dé. Uno pensaría que sí, por cómo está el metro a horas pico, ¿no? Pero realmente un embarazo es un acto complicado biológicamente. Digo, porque tiene que recurrir a muchos procesos, tanto hormonales, físicos, fisiológicos del cuerpo de la mamá, ¿no? O de la persona gestante. Entonces, pues sí, es un acontecimiento fisiológico que lleva a cabo pues muchos procesos y son muy complicados, ¿no? Desde el momento de la concepción hasta que se logre. Digo, no es mi campo, no soy especialista, pero justamente pues algún biólogo de la reproducción te podrá decir que no es nada fácil, por ejemplo, llevar a cabo procesos de fertilización y que estos tengan éxito, ¿no? Entonces, de manera natural, de verdad es como un proceso fisiológico bastante complejo y muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente generalmente el cuerpo humano, cuando detecta algo que no debería de estar, lo ataca. Inclusive, pues cuando es algo que debería de estar, lo ataca, ¿no? Por eso existen las enfermedades autoinmunes, ¿no? Donde es tu cuerpo contra tu cuerpo. Pero en el caso del embarazo, no. O sea, es un organismo completamente autónomo que está viviendo, ¿no? Ahí, alimentándose del cuerpo de la persona gestante, pero el cuerpo no hace nada por rechazarlo, ¿no? Es algo como, por eso te digo, es algo complejo, sí es algo como interesante, ¿no? De qué pasa, ¿no? Porque te digo, un cuerpo autónomo totalmente, ¿no? Que se está desarrollando, que se desarrolla, ¿no? Felizmente llega a término, ¿no? Y pues
también el proceso de parto, ¿no? Para mí me gustaba mucho cuando yo hice el internado, justo estar como en tococirugía, que era donde, bueno, la sala de partos, y pues estar como en esta atención, ¿no? Era un momento pues sumamente estresante, ¿no? Para la gestante, para el producto, para los que estábamos ahí, ¿no? Sí es un momento bastante de adrenalina, ¿no? Porque de un momento a otro todo puede salir mal, ¿no? Entonces, y uno también pensaría que pues no, o sea, digo, tantos años que lleva la humanidad en este planeta, ¿no? Tendría que ser algo sencillo, fácil. Sin embargo, en algunas ocasiones no lo es. O en todas las ocasiones que yo vi, no lo es. Cada nacimiento era de verdad único y especial porque cada uno llevaba sus situaciones. Entonces, sí, desde el punto de vista biológico, pues un embarazo no es algo cómodo tampoco. Yo ya pasé por la experiencia, entonces, no, llega el punto en el que poderte mover, acostar, caminar de alguna manera, resulta pues todo un reto, ¿no? Y eh, no sé, yo recuerdo mucho cuando no estaba embarazada o antes de embarazarme, las pacientes que referían que se les encajaba el bebé. Yo decía, ay, ¿quién sabe qué será eso? Cuando lo viví dije, muévete de ahí, por favor, porque me estás pateando el riñón y la costilla, o no sé qué estás haciendo ahí raro, pero por favor, rótate, ¿no? Porque lastima, molesta, ¿no? Los procesos de sueño, o sea, yo recuerdo no haber dormido tan delicioso y tan a gusto como cuando estaba embarazada, ¿no? O sea, yo no tuve insomnio de embarazada, ¿no? Yo tuve un trastorno del sueño así que parecía yo narcoléptica porque, o sea, donde yo pudiera sentarme y quedarme un ratito, yo me dormí. Y pues evidentemente eso cambian pues, desde el patrón del sueño en cuanto nace el bebé, ¿no? Me voy a permitir llamarle bebé, ¿no? Llamarle producto a mí me suena muy desagradable. Entonces es un bebé, ¿no? Entonces cuando Claro. nace, ¿no? Sí, cambia todo, ¿no? Todo lo que te decían las tías, las abuelas, las personas mayores y con experiencia, ¿no? En la familia, ¿no? En la vida. No vuelves a dormir igual, efectivamente, ¿no? Uno no vuelve a dormir tan plácidamente, ¿no? O sea, creo que de verdad esas semanas, esos meses, ¿no? En los que estuve embarazada, para mí fueron geniales porque dormí a gustísimo, ¿no? No así para algunas pacientes o algunas compañeras conocidas que les da insomnio, ¿no? Y yo digo, ay, no, qué terrible, o sea, sí, hay que hacer algo, ¿no? Por ti, porque tener insomnio en el embarazo para mí es como, no, es algo que no se podría dar porque pues después viene otro desgaste físico, mental, mayor cuando ya tienes al bebé contigo, ¿no? O sea, en presencia física, ¿no? Este, o sea, yo recuerdo haberme estado despertando pues cada 2 horas, ¿no? Ver si se movía, si respiraba, ¿no? La primera semana de vida extrauterina de mi hija, pues fue como pobrecita, ¿no? Porque yo la movía y le movía las manos. Era como no sé, o sea, estaba yo muy presionada, por llamarlo de alguna forma, de que estuviera bien, ¿no? De que yo no me quería dormir, no me permitía dormirme por miedo pues a lastimarla, ¿no? Aunque estábamos en una cama muy grande, pero era como de no. O la acercaba conmigo y la quería abrazar y luego la dejaba. Fue como complicada esa primera semana. Y la verdad es que justo acabo de ver a una amiga, muy buena amiga, que acaba de tener a su bebé. Bueno, su bebé tiene 3 meses, pero me comenta lo mismo, ¿no? Que es como que al principio estaba ella muy presionada por no dormirse, por ver que estuviera bien. Entonces, creo que es algo del común denominador cuando ya tienes al bebé en casa, que ya no está como en el bacinete, ¿no? En el cunerito en el que lo ponen en el hospital. Generalmente, pues, en algunos casos tampoco hay esa ayuda de enfermeras o de todos los familiares que te van a ver los primeros días, ¿no?
y lo cargan, te lo pasan y de repente ya no hay nadie. Entonces es como yo hacerme, te digo, dependiendo, ¿no? En mi caso muy particular, pues yo soy muy intolerante al dolor. Entonces tener un posoperatorio de cesárea y un bebé recién nacido para mí fue como complicado, ¿no? Complicado desde el punto de vista de me duele todo, ¿no? Me siento insegura, no sé cómo cargarla, me estoy despertando a cada rato, no me puedo mover rápido, ¿no? Si pasa algo, ¿qué voy a hacer? O sea, como que todas estas cosas en la cabeza pasan por la mente, ¿no? Cuando he llegado a tener pacientes embarazadas que tienen que ir conmigo justo porque están en la planta donde yo trabajo, o pacientes externas embarazadas, generalmente me gusta como platicar con ellas de cómo se sienten, ¿no? O sea, qué han pensado, sobre todo cuando ya son casi pacientes de las 28 semanas para arriba, ¿no? Si tienen otros bebés, o con quién están, quién les va a ayudar los primeros días, ¿no? Porque pues hay algunas que no, pues a lo mejor tienen niños chiquitos, ¿no? Y no tienen quien las apoye más, ¿no? Entonces, para mí es como, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿No? Porque también la psique, el cerebro de la embarazada, siento que es muy volátil, están pasando muchas cosas, hay muchas hormonas de por medio, y tu cerebro literalmente está como conectado y desconectado al mismo tiempo, ¿no? Hay cosas que las sentimos más, hay cosas que las sienten menos, no sé, siento que sí, el proceso de embarazo, dependiendo de la etapa, pero ya como en los últimos meses, es como, no sé, es como sí estar cuidando mucho a esa persona, eh, porque se vuelve más vulnerable, ¿no? Exacto, hay muchísima vulnerabilidad, ¿no? Y está súper interesante esto que nos comenta Adriana, porque justo seguramente en este programa nos están escuchando muchas mamás embarazadas o que están planeando sus embarazos o que ya están, ¿no? En estas últimas semanas a punto de prepararse para el alumbramiento, para el nacimiento. Y esto que comentas es súper importante, estas redes de apoyo. O sea, estas redes de apoyo son súper necesarias tanto para la gestante durante el proceso de embarazo como después, ¿no? Cuando ya todo el mundo vio que el bebé está perfecto, bien, y desaparecen. Y bueno, pues antiguamente, ¿no? Estas mujeres en círculos, pues siempre las matronas se quedaban, ¿no? Con las mujeres, les ayudaban a preparar la comida las primeras semanas, ¿no? Incluso meses se quedaban con ellas mientras ellas se recuperaban de este proceso del parto, iniciaban sus lactancias. Había un acompañamiento que hoy en día, Adri, no tenemos. Hoy en día vivimos maternidades muy aisladas, muy solitarias, ya lo hemos comentado en otros programas, y ahora pues vemos en esta parte de las repercusiones fisiológicas. ¿Cuánto le cuesta recuperarse a una mujer después del parto? ¿Qué pasa biológicamente después del parto? Son preguntas que seguramente tienen nuestros radioescuchas y que, bueno, pues si estás atravesando un periodo de estos, tienes que poner atención con esto que nos va a comentar Adri. Pues bueno, vámonos a corte. Ahorita regresamos. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerda nuestro número en cabina. Estamos aquí en CIMAC Radio y nos puedes llamar, escribir en redes sociales. Estamos como CIMAC Noticias, CIMAC Radio en Facebook, X e Instagram, y el número en cabina 5535084761. Nos vamos a corte y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo
con perspectiva de género. Estimadas radioescuchas, ya regresamos de este corte. Estamos aquí en su programa Maternidades en Desigualdad. Recuerda seguirnos en redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias y CIMAC Radio, en Facebook como Educa Conciencia e Instagram. Recuerda nuestro número en cabina 5535084761. Y el día de hoy tenemos una invitada, Adriana Trujillo, que nos habla de su experiencia como médica, acompañante de procesos gestacionales también. Puedes agendar una consulta con ella, 5547687685. Y pues bueno, nos quedamos así como con mucha incertidumbre en este proceso. ¿Qué pasa cuando ya nace este bebé? O sea, ya llegó a término el embarazo. ¿Qué pasa con todos estos cambios fisiológicos? Ya nos hablabas un poquito del embarazo, recapitulando de que no es algo fácil, ¿no? No es algo fácil que se dé y en el proceso pasan muchas cosas. Pero pensando que nos están escuchando mujeres que es su primer embarazo o que tienen muchas dudas sobre este proceso, ¿qué les recomiendas, maestra Adriana? Pues mira, yo lo que les recomiendo principalmente es que se acompañen de su médico ginecólogo, ¿no? Su ginecobstetra, porque es quien va a sacar todas sus dudas médicas, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces, justo si es tu primer embarazo, tienes muchas dudas de qué es normal y qué no. Es, como lo dije, es un proceso difícil que se dé una gestación, pero es un proceso que si bien cada persona que pasa por gestación lo vive de manera compleja o diferente o distinta, como pasa en la vida, bien dice el dicho, nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Entonces, pues cada embarazo lo vamos a vivir o lo va a vivir la persona gestante de manera, pues, muy diversa, muy diferente. Pero hay situaciones que son como muy comunes en cada embarazo. Generalmente yo tengo muchas dudas del primer y segundo trimestre cuando mis pacientes me dicen es que tengo dolor tipo cólico, es que me duele como si fuera yo a menstruar. Entonces van muy espantadas a la consulta como de primer nivel, que es donde estoy yo. Entonces, a ver, cálmate, relájate, ¿no? Vamos a hacer como tu interrogatorio, a ver desde cuándo empezó el dolor o cuándo lo has percibido tú. Generalmente, pues se da también porque la persona puede estar muy aprensiva y esté experimentando a la par un síndrome de intestino irritable. A mí me gusta mucho hacerles como esta caricatura a las pacientes de, pues es que tú piensas que está como en el libro, ¿no? Y todo está perfectamente en su lugar, pero pues todo está ahí como amontonado, ¿no? Entonces el intestino pues va a estar como pues aprisionado, el útero lo va a estar empujando, ¿no? Por eso te decía, el primer, segundo trimestre, pues lo que comas, ¿no? Si antes justo estos cambios hormonales pues también le pegan a sistema digestivo, ¿no? Entonces, si antes podías comerte unas alitas con salsita búfalo y piquín, pues en el embarazo probablemente te cause irritación de intestino y como ya hay, pues el bebé está ocupando el útero y está en crecimiento, pues evidentemente el intestino te va a doler. Entonces no estás experimentando un cólico menstrual, estás experimentando un dolor tipo cólico porque el intestino está inflamado, en muchos de los casos. En otras ocasiones me dicen, es que siento como cuando voy a empezar con la menstruación, ¿no? Este dolor de cadera. Es bien importante, por eso les digo acercarse con su médico para saber qué tanto es común y qué ya no está bien y que me está provocando inclusive una amenaza de aborto o una amenaza de parto prematuro. Entonces hay que escalar y hay que ver cómo es el dolor desde cuando se presentó, qué hiciste, porque como lo comentábamos hace ratito, de repente uno quiere vivir su vida como muy, no me gusta decir normal, como muy igual, ¿no? Y está bien, no tiene por qué ser una situación que te frene, ¿no? No estás comiendo por dos. Si haces ejercicio y tu médico no ve ningún problema con el embarazo, puedes seguir haciendo ejercicio, puedes seguir haciendo estiramientos de yoga, pero no hagas nada que no hacías antes. Si eso es algo, eso es como una recomendación sí médica de no hagas cosas que antes no hacías, porque pues si experimentas algo, no vas a saber si esto es o no es lo adecuado en tu organismo, en tu cuerpo.
Les decía, muchas veces puedes estar experimentando junto con la gestación, pues un síndrome de intestino irritable que te esté provocando dolor, ¿no? Entonces tienes sí que mejorar, pues tus hábitos de alimentación. Principalmente alimentarte, tener una alimentación adecuada, nutritiva, porque tu cuerpo está pasando por una situación de desgaste, de aumento de energía, entonces sí necesitas nutrirte. Ahí sí, ¿no? Pues si antes no comías verduras, tienes sí o sí que integrarlas a tu dieta. Si antes no comías 3 veces al día y hacías 2 colaciones, ahora sí o sí tienes que hacerlas. Es lo que les digo muchas veces a las pacientes, no es de que, ay, antes me comía una hamburguesa con papas y ahora me voy a comer dos, ¿no? Una para mí y una para el bebé. No, o sea, tu alimentación tiene que ser sana, saludable. Los signos de alarma del primer y segundo trimestre, pues son justamente mucho dolor en cadera, mucho dolor en bajo vientre, casi en la sínfisis del pubis y sangrado. No importa si es un manchón, no importa si es un hilito, es un signo de alarma y hay que ir al hospital. Porque también muchas veces me voy a acostar a ver si se me pasa, no, hay que ir a revisarlo y que el médico sea quien determine si puedes estar en tu casa guardando reposo o tienes que estar en medio hospitalario con reposo absoluto. Esa es mi primera recomendación ante cualquier Súper situación, importante esto, ¿no? esto que mencionas, porque, bueno, sabemos que ahora existen como muchos canales como Facebook, redes sociales, en donde puedes, o WhatsApp, ¿no? En donde puedes hacer preguntas, me está pasando eso, leer experiencias, pero nada de esto sustituye la atención médica, ¿no? Y el acompañamiento médico que es muy necesario, las revisiones. Sabemos también que existe la partería y que, bueno, pues también pueden darse algunas recomendaciones por ahí, pero siempre, siempre es importante tener una médico o médico de cabecera que los acompañe durante este proceso de gestación y bueno, pues que no se confíen, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que durante mi embarazo, pues también afortunadamente viví un embarazo saludable, salvo el último trimestre, ¿no? Pues tenía mucho desconocimiento. Yo me sentía muy, muy sola, ¿no? Porque decía, bueno, sí, ya leí sobre todo esto, me chuté los libros, leí qué pasaba a veces, pero ya lo estoy viviendo en mi cuerpo, ¿no? Entonces no entiendo qué está pasando. Y cada cuerpo es diferente, cada cuerpo reacciona diferente, hay condiciones particulares, ¿no? Como en mi caso, que me dio hipertiroidismo en el último trimestre debido a la fatiga y al exceso de trabajo que tuve. Entonces, creo que es importante que revises también, hagas como un checklist, ¿qué estoy haciendo, no? Como que esa pregunta, ¿qué estoy haciendo durante mi embarazo? ¿Estoy haciendo de más? ¿Estoy guardando el reposo? ¿O estoy teniendo precauciones? ¿O estoy comiendo de más? ¿O mi alimentación no está siendo tan balanceada? ¿O no estoy haciendo nada de ejercicio? ¿No? Entonces, es importante que estés tú haciendo esta propia reflexión ya desde casa, pero que te acompañes con nutriólogos, con profesionistas de la salud, psicólogos, psicoterapeutas gestacionales y también con los médicos, médicas que pueden atender tu proceso. ¿Qué más, maestra Trujillo, qué más puede pasar durante este proceso gestacional? Pues te digo, justo esta parte de siempre, siempre como tener esta precaución y de ir con tu médico y de entender tu cuerpo, ¿no? Y entender que tu cuerpo está pasando por un proceso fisiológico en el cual hay muchos cambios. Justo, ¿no? El tercer trimestre es como, yo lo veo así, primer trimestre es como zozobra, un poquito de miedo, ¿no? Todo pasa como muy rápido, todo de repente, ya para el segundo trimestre todo es como felicidad, ¿no? En algunas bajamos de peso, la pancita se ve bien bonita, todo el mundo te empieza a felicitar, tú te ves radiante, plena, la piel se hace delgadita, el cabello brilla, los ojos brillan, o sea, es como, no sé, es el maquillaje natural esplendoroso, ¿no? En el segundo trimestre del embarazo. Pero el tercer trimestre es como la revolución. Estás más pesada, obviamente el bebé está mucho más grande, tu cuerpo se empieza a adaptar para el momento del parto. Lo decía anteriormente, siento que es el momento más vulnerable de la persona gestante en cuanto a situación hormonal, fisiológica, empiezas justo como ya tomaste tus precauciones del primer, segundo trimestre, pero el tercer trimestre, pues muchas veces no te preparan, ¿no?
justo entre el segundo y tercer trimestre empiezas a tener contracciones de Braxton Hicks, que se les llaman contracciones falsas, que sientes que se pone la pancita dura, pero no duele. Esas son mis motivos de consulta más comunes del tercer trimestre, ¿no? Es que tengo contracciones, a ver, ¿te duele? Pues no es una contracción falsa, ¿no? Se pone el tocógrafo, evaluamos al bebé, el bebé súper feliz, porque pues está bien, o sea, no hay un trabajo de parto, entonces estas contracciones, por eso se les llaman falsas, pero muchas personas se asustan, ¿no? Y otras ni siquiera las notan. Esa es una otra realidad. Justo también como el útero está más grande, generalmente si te agachas, haces un movimiento brusco, de repente puede tensarse algún ligamento del útero y esto duele y duele mucho. Entonces, pues las pacientes se asustan bastante, ¿no? Es que me duele mucho, ¿no? A ver, tranquila. ¿Se pasó con el reposo? Pues sí, o ya se está pasando, o se pone, insistimos, ¿no? Muchas veces es como algo muy de tecnicismo médico de decir, ¿se pone dura tu pancita? ¿No? No. Ah, ok, entonces no está pasando una contracción, ¿no? No estamos en trabajo de parto. Pero, insisto, como que el último trimestre sí suele ser, pues sí, muy agotador, ¿no? Claro, y aunado a eso que decías, me resulta curioso porque creo que yo nunca experimenté lo que era una contracción real. Mi hija, o sea, sí se puso en preparación, ¿no? Se volteó, se rotó, se puso en posición cefálica, ¿no? Ya en posición para nacer, pero nunca descendió al canal de parto. Entonces, nunca experimenté lo que era el dolor de una contracción. Entonces, me quedé con las ganas así de, ay, ¿será que sí duele como dicen? Pero Sí, pues sí cada cuerpo, será. cada cuerpo es diferente en este umbral del dolor, pero sí es como muy notorio. Me decían, es que no, o sea, es muy notorio, o sea, te vas a dar cuenta porque, o sea, una contracción real es muy dolorosa, ¿no? Y ya luego que iba ahí a mis revisiones, a mis consultas y veía en los profilácticos, ¿no? Haciendo ejercicios con la pelota, ¿no? En todas estas partes del último trimestre, otras mamis, veía su cara de dolor realmente, ¿no? Y yo decía, ay, pero ¿por qué a mí no me duele así? Y ¿Por entonces me qué? quedé con las ganas, me quedé con las ganas de saber qué era ese dolor. Te digo, sí, es como, y muchas veces también, por eso insisto con lo de la vulnerabilidad, porque también es una situación que es como de la voz popular, ¿no? El parto duele mucho, ¿no? Entonces, sí, o sea, no voy a decir, ay, no, no duele, ¿no? Cualquier domingo por la tarde. O sea, pues sí, es un proceso doloroso, ¿no? Eh, pero, pues justo, hay muchas pacientes que pues están como pensando en este momento de me va a doler mucho, ¿no? Voy a sufrir demasiado y creo yo que, bueno, sí, lo tienes que tener consciente, pero tampoco hacerlo parte de eh, como tu mantra, ¿no? Me va a doler, me va a doler, me va a doler. Porque sí, es como mucha angustia, ¿no? La que viene con la persona gestante en cuanto a la culminación, ¿no? Que es el parto, que va a ser un proceso casi casi de película de terror, ¿no? Y en algunos casos no lo es, ¿no? Y de hecho esto es como un mito, como bien mencionas, porque también conocí mujeres que experimentaban muchísimo placer al estar en el parto, ¿no? Que podían tener partos como mucho más amigables, más tranquilos, ¿no? ¿De qué depende esto? O sea, a nivel psicológico, por supuesto, están como en juego esto que dices, ¿no? O sea, si estás relajada, si estás como en un proceso de fluir, ¿no? Tranquila, conectada, haciendo respiraciones, pues obviamente va a ser más sencillo. Pero si estás en angustia, ¿qué tanto este parto puede ser doloroso? Pues influye mucho, ¿no? Desde el punto de vista como en los neurotransmisores, ¿no? Que no, pues que estés como muy alterada, ¿no? En el momento de. Tengo yo dos amigas médicos también, que cuando me relataron su experiencia del parto, yo dije,
me lo están contando por hacerme quedar mal, ¿no? Porque, o sea, dos de ellas, una empezó con trabajo de parto en su casa, se metió a bañar, caminó, se volvió a meter a bañar como para relajarse un poquito, llegó a las 7:30 de la mañana, 7:40 nació Sophie, ¿no? Su niña. Mi otra amiga, igual, así, llegó en la mañana, al cambio de turno, pasó y nació Yere, ¿no? 7 y cachito de la mañana. Entonces, creo yo que ellas estaban como muy, y quise contar el de ellas específicamente porque como médicos, siento que ellas ya tenían como bien enfocado esta parte de, pues sí duele, ¿no? Sí, así va a ser este proceso, pero pues lo voy a pasar en mi casa y cualquier cosa voy a ir al hospital, ¿no? O sea, no decidieron ellas no pasar todo el trabajo de parto en el hospital, ¿no? Que ahorita justamente pues ya hay partos humanizados, ¿no? En donde te permiten pues tomar agua, pararte, caminar, eh, que justamente te dicen, ¿sabe qué? Quédese cerca del hospital, ¿no? O sea, sí vaya a caminar porque ya necesita como hacer este ejercicio para que vaya haciendo dilatación de cervix, pero para no tenerla acostada en una cama, ¿no? Como anteriormente era, ¿no? Y que dolía más. Entonces ahora con esta situación de partos humanizados, pues ya es como más tranquilidad para la gestante y pueden como llegar a este punto de decir, bueno, llego aquí ya a la culminación, ¿no? Y sí va a doler, pero no va a doler tanto, ¿no? Pero esto sí, justo depende mucho pues de factores como psicológicos, ¿no? Eh, Igual el umbral al dolor de cada persona es distinto, yo siempre lo he dicho, yo no tengo umbral al dolor, a mí me duele todo mucho, ¿no? Eh, pero justo, a diferencia de ti, amiga, yo sí tuve contracciones, ¿no? Pero yo no las sentí tanto, ¿no? Porque justo, o sea, para mí mi proceso de gestación y pues no fue parto, fue una cesárea, se resolvió mi embarazo por una cesárea, pero todo fue muy estresante, todo el camino fue, pues difícil, fue eh, doloroso, pero en ese momento que yo estaba como súper centrada en que ya iba a nacer a mi bebé, que ya iba a estar conmigo y que necesitaba estar yo al 100, eh, no me dolió, ¿no? No me dolió como yo pensé que me iba a doler. O sea, fue como raro, ¿no? Por eso insisto en que depende mucho de cada persona, ¿no? Ya no les platico, después sí me dolió muchísimo, ¿no? El proceso de la recuperación quirúrgica, pero en ese momento fue como eh, mi mente estaba enfocada en otra situación, ¿no? Entonces, Por pues sí, dos, es un... como, sí. como dices, como dicen los adolescentes, por dos, porque sí, efectivamente comparto esto de las cesáreas. Y ahora que mencionas el tema de los partos humanizados, también hay cesáreas humanizadas. Yo le agradezco infinitamente a la doctora Elsa que estuve acompañando todo mi proceso de gestación y que, bueno, pues me ayudaron a que fuera una cesárea humanizada y apegarme inmediatamente a mi hija al seno materno para que esta lactancia fuese muchísimo más fácil. Y de verdad que nos ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo, me tranquilizó. Yo tenía mucho miedo de entrar al quirófano, no era como mi ideal, justo desde esta Ujú. maternidad romantizada. Yo me la imaginaba así en mi tina, ¿no? Tipo película de película posmoderna, ¿no? Con tu tina, tu aromaterapia, ¿no? Todos ahí tomando fotografías, etcétera, etcétera. Ese era mi ideal de parto. La realidad es que terminó pues en quirófano por cuestiones médicas, justamente, ¿no? Que ya no estuvieron bajo mi Ujú. control. Y entonces, pero fue la mejor decisión porque me puse en manos de los expertos, de los profesionales,
de quien sabía que eso era la alternativa más sana, ¿no? Para mí y para bebé. Y pues las cesáreas también pueden ser humanizadas. Creo que el trato que recibí fue muy, muy humano desde que me acercaron a mi hija, de que estuvo cerca de mí desde el primer momento en el que salió del vientre y que, bueno, pues podemos tener un trato muy, muy cercano, muy, muy humanizado. Y es eso, ¿no? Que pues pueden haber muchísimas formas de dar a luz, de traer a la vida a estos bebecitos y que todas estas son totalmente válidas. No hay ninguna mejor que otra, no porque el parto sea natural va a ser el mejor y va a ser el más doloroso y el más honrable, y no porque haya sido cirugía o se entre a cesárea, pues va a ser también la peor parte, ¿no? Creo Sí, que va a no, depender de mucho. inclusive, por ejemplo, cuando hay cirugías selectivas por parte de la paciente, ¿no? Eh, en alguna conversación, ¿no? Yo decía, pues no, no es deshonroso, o sea, que tú decidas traer a tu hijo el día jueves a las 2 de la tarde, porque así es tu decisión, está bien, ¿no? Eh, tú, tú lo decidiste así, ya sea de forma autónoma o en compañía con tu pareja, lo decidieron así, todo está bien, todo proceso de nacimiento es aceptado, ¿no? Eh, insisto, siempre y cuando se haga justo como lo comentaste con las personas, pues, correctas, ¿no? Expertas, y que no se ponga en riesgo, pues, al binomio, ¿no? Que es la mamá y el bebé, ¿no? Digo, porque tú puedes decir, ah, yo quería así, pero no, sabes que las condiciones no se prestan para, entonces lo, lo siento mucho, ¿no? Pero mi labor como médico, pues es informarte de todas las repercusiones que puede haber, y mi labor como médico es preservar tu vida, ¿no? Y segundamente, pues la de tu bebé. Así Te es, digo, y creo que bueno, mantener bien al binomio. nos falta todavía, no sé tú qué opines, pero falta mucho trabajo humanitario en esta parte de los procesos gestacionales y de partos. Y bueno, pues tampoco no dar reconocimiento al trabajo de las dulas, de las parteras que ahora pues están de moda, ¿no? Y que sabemos que bueno, pues hay mucho más recurrencias hacia ellas, han sido mucho más nombradas, hay muchísimas páginas, Facebook, muchas que prestan estos servicios y que no vamos a desacreditar aquí, por supuesto que son Ah, opciones no. positivas, ¿no? Y exacto, pero creo que aquí es súper importante esto que mencionas, o sea, sí, pero siempre tener el respaldo y el acompañamiento de un médico tratante. O sea, esto debe de irse acompañado como equipo, pues, ¿no? Incluso ya Sí, hay sí, sí. muchos hospitales en donde se ponen en coordinación la dula, la partera, con la médico, ¿no? Con el hospital y hacen toda esta preparación para los partos humanizados. Entonces, creo que a diferencia de otros países, sí nos falta mucho, mucho, mucho que trabajar en esta parte humanitaria. ¿Tú cómo lo ves en esta modernidad? Sí nos hace mucha falta, sobre todo porque, bueno, hablando como de sector público, ¿no? O gubernamental, pues hay una demanda exagerada muchas veces por exceso de población, ¿no? Eh, entonces, pues sí, muchas veces no puede llevarse, justo lo que decía, no puede llevarse a cabo a lo mejor como uno quisiera, ¿no? O como idealmente pudiera ser, pero se está trabajando, o sea, sí se está haciendo para que justo estos partos pues sean lo más cómodos para la gestante, ¿no? Y en casos ya de urgencia, bueno, pues se tiene como la inmediatez de los quirófanos o de estar ahí con el personal capacitado, ¿no? En cuestión de las parteras, me tocó un caso por una conocida, ¿no? En donde pues todo el acompañamiento fue como muy bien, todo el parto muy bien. Iba a ser un parto en casa. La partera llegó, en algún momento dijo, ¿saben qué? Prendan el carro, esto no puede, o sea, no va a terminar aquí, vámonos al hospital, ¿no? Entonces,
por eso decía yo, ¿no? O sea, las personas capacitadas, ¿no? O sea, no alguien que vaya, que te dé gusto en tu voluntad, ¿no? O sea, una persona capacitada como una partera, ¿no? Que te pueda decir, ¿sabes qué? Esto necesita ya tratarse en medio hospitalario, ¿no? Afortunadamente estas personas tenían hasta su mapeo, ¿no? De cómo llegar más rápido al hospital, sí tenían, sí, vámonos en el carro, ¿no? O sea, todo salió muy bien, pero gracias al pronto actuar de la persona que estaba en acompañamiento, ¿no? Entonces, sí, creo que se pueden dar estas prácticas siempre y cuando pues se haya llevado todo un control, porque también tenemos esta situación en la que pues la persona por falta de información, por pena, inclusive por falta de recursos, ¿no? Hay que saber como todo el contexto del paciente, no acude a sus revisiones gestacionales, ¿no? Que mínimamente deberían de ser 9, ¿no? Entonces, hay Así personas que es. no van, ¿no? O se trataron con el médico de primer contacto. Por eso yo insistí o dije en un principio que es importante que se pongan en manos de un ginecobstetra, ¿no? Si bien el médico o médico general, ¿no? Tenemos el conocimiento, pero el especialista, que es el ginecobstetra, pues es quien va a determinar si todo está bien o no. Nosotros somos un primer contacto y somos quien derivamos, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitas ya o sea, ya empezando el proceso de embarazo, pues que veas al ginecólogo, ¿no? Entonces, es muy importante, sí, que no importando, ¿no? Que si te embarazaste y te enteraste hasta la semana 16, 18, pero acudas en ese momento a tus revisiones, ¿no? Porque sí, o sea, sí pasa que no Así puede es. pasar desapercibido en el primer Sí, trimestre el sí, sí embarazo, pasa, ¿no? sí pasa. Sí, Entonces, conocí muchos pero casos que se enteraron hay, muy, muy avanzado ya el embarazo. ¿no? Entonces, y tenemos pacientes que pues van aterradas justo, ¿no? Porque no sabían, ¿no? No se habían dado cuenta que estaba un embarazo y justo, ¿no? La vida normal, siguieron con hábito tabáquico, con hábito de alcohol, este, desvelándose, comiendo mal, ¿no? Haciendo actividades a lo mejor de riesgo, ¿no? Pero sí es importante que en cuanto se enteren, pues lo notifiquen y busquen eh, pues sí, este acompañamiento médico, ¿no? Por parte del médico especialista, ¿no? Eso es muy importante. Así es, y recapitulando un poco todo lo que nos has compartido hasta el día de hoy, Adri, en este programa de Maternidades en Desigualdad, pues es esta parte de los embarazos no romantizados, o sea, quitándole el lado Ujú, rosita de la vida, ¿no? Sabemos que son preciosísimos los baby showers, las revelaciones de género, pero no es todo el embarazo, o sea, el embarazo implica muchos cambios psicológicos, fisiológicos, bioquímicos, ¿no? Que nos has compartido un poco de esto hasta hoy. Y pues recapitulando, es importante tener redes de apoyo, contar con los profesionales adecuados para que te den un acompañamiento en este proceso. Hay algunas pues tendencias ahora, ¿no? De, bueno, pues yo me voy al mar y voy a tener a mi hijo así, de manera natural o ujú. en una montaña, ¿no? Y sí, totalmente son válidas siempre y cuando pues tengamos esa conciencia de no poner en riesgo tu vida y la vida del bebé. Entonces es invitarles a acudir con estos profesionales de la salud y bueno, también mencionar que hay toda una parte de la psicología perinatal, ¿no? Toda una parte de esta vida intrauterina dentro del proceso gestacional que por supuesto tiene que ser atendida. Sabemos que hay muchísimos casos de depresión postparto y depresión gestacional que deben de ser atendidos, ¿no? Si identificas alguna de las señales, ¿no?
que bueno, pues también hay que decirlo, se pueden confundir mucho con el mismo proceso del embarazo o el mismo puerperio, ¿no? En este Sí, sí. sentido, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo podría una mujer que está experimentando depresión, que está experimentando como muchos cambios en su cuerpo, en su día a día, ¿no? Identificar que realmente es una depresión? O sea, ¿qué signos médicos les puedes decir de, a ver, esto no es normal? Pues mira, justamente el puerperio, o que es esta, como se le llama al periodo posparto, ¿no? Que llega a durar hasta 6 semanas, ¿no? Eh, un mes y medio, ¿no? Entonces, pues hay muchos cambios también físicos. ¿Qué es lo adecuado? Pues sí, en este periodo se van a experimentar pues muchos cambios a nivel psicológico y físico, empezando por la cascada hormonal, ¿no? Que viene con la preparación de la lactancia, pues sí, pueden nuevamente estos neurotransmisores bajar, ¿no? En demasía, y pues podemos sentir como esta situación de, una, pues de ver que el cuerpo cambió, ¿no? Se habla en términos técnicos de que el cuerpo regresa a la normalidad. La realidad es que no. Yo quisiera decir que sí, pero pues todas quienes hemos experimentado un embarazo y haber dado y haber tenido a nuestros bebés y después pasar por el puerperio y llegar después del puerperio, sabemos que nuestro cuerpo no vuelve a ser como era antes, ¿no? Ya sea de manera positiva o negativa, pero no, sí es una realidad, ¿no? O sea, a lo mejor anatómicamente, pues todo se vuelve a acomodar, ¿no? Pero sí llega a haber algún cambio, ¿no? Y en algunas personas llega a ser como más impactante que en otras, ¿no? La presencia de estrías, la flacidez en el vientre, bueno, en el abdomen, eh, el aumento del tamaño de los senos por la lactancia, El eh, ensanchamiento de las caderas, caderas, la ¿no? pérdida de cabello, o sea, Cabello, sí, o yo sea, pensaba que me quedaba pelona, o sea, no. sí, sí, sí. Y la descalcificación, porque te sigues descalcificando, ¿no? La piel se hace también más delgadita, las uñas se rompen con mucha facilidad. Sí, o sea, si el embarazo es un proceso de gasto de energía, la lactancia o este periodo de puerperio lo es más, ¿no? Es un desgaste físico muy significativo, ¿no? Em, Hablando ya de términos biológicos, ¿no? Cómo el cuerpo regresa totalmente así como era antes del día 1 de embarazo, pues en mi muy personal opinión no regresa a ser lo que era antes, pero ya que todo esté como ordenadito y acomodadito y como debía de estar, pasan 2 años. O sea, la literatura nos habla de de esas 6 semanas de puerperio, pero realmente para que todo regrese como estaba, ¿no? A todos los niveles, 2 años, ¿no? 2 años, 2 años y medio. Por eso la recomendación también siempre médica, ¿no? Si quieres tener otra gestación o pasar por otro proceso de gestación, espera mínimo 2 años, ¿no? Para que tu cuerpo, pues, ya se haya recuperado del primero, ¿no? Que no tengas una gestación inmediata, ¿no? O inmediata, porque tu cuerpo todavía no se ha recuperado. Eh, y justo estas 6 semanas, pues creo que sería el momento muy adecuado, pues sí, en el que te sientas triste, tengas comentabas, ¿no? El duelo, ¿no? De ya no tener al bebé en la pancita, sino que esté afuera y por alguna razón el cuerpo lo extraña, ¿no? Es como, o sea, sí estás afuera, pero ¿por qué, no? Eh, Regresa, por favor. sí, regresa, ¿no? Estamos mejor acá. Eh, entonces,
creo yo que si los síntomas o este estrés, esta ansiedad, el llanto fácil, todavía perdura posterior a 6 semanas, es importante acudir con el médico, ¿no? Y empezar como un tratamiento justo para que se pueda diagnosticar tal cual una depresión postparto, ¿no? Yo creo que Excelente. todas pasamos por una. Entonces, yo creo que sí, todas las personas que pasamos por el proceso de gestación y de dar a luz, en el puerperio podemos experimentar estas sensaciones como de estrés, de tristeza, ¿no? Pero es importante revisar que estas que vayan disminuyendo, ¿no? Si vemos que sigue igual o que van en aumento, pues sí hay que consultar inmediatamente al profesional, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, si ves que los dolores que les decían las abuelitas entuertos, ¿no? Que es cuando el útero va agarrando su forma otra vez, estos van en aumento en lugar de ir disminuyendo, hay que ir al médico. Si el sangrado va en aumento, hay que ir al médico, ¿no? O sea, todo lo que veamos todo tiene que ir bajando. Entonces, en cuanto veamos que se mantiene igual o aumenta, sí es importante una valoración, ¿no? Entonces, pues eso es como mi consejo, que siempre estén como tenemos que buscar el grupo de apoyo, ¿no? Actualmente por situaciones pues a lo mejor de cómo estamos viviendo en la actualidad, los grupos de apoyo ya no pueden ser como pues estas matronas o la mamá, la abuelita, las tías, ¿no? Pero buscar nuestro círculo de apoyo, ¿no? Que lo podemos encontrar, como bien decías, en algún grupo de Facebook, ¿no? De un grupo de mamás, ¿no? Para como tener ese apoyo, porque somos seres que vivimos en comunidad, entonces necesitamos ese acompañamiento social en este proceso que es, la verdad, complejo. Así es, mi estimada Adri. Pues muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia el día de hoy. Nos quedamos con estos tips, estas recomendaciones que nos has dado aquí en Maternidades en Desigualdad y pues sobre todo esta parte de la atención, ¿no? No descuidarnos, no confiarnos ya porque es mi segundo o tercer embarazo, ya me la sé, ¿no? Siempre es importante acudir a las revisiones médicas y psicológicas en caso de necesitarlo. Y como bien me decías, busca tu tribu, busca tu círculo, busca tu comunidad de apoyo, que siempre es importante, pues para un mensajito, para alguna duda, para alguna inquietud que tengas. Y bueno, pues recuerda nuestro número en cabina 5535084761. Estábamos en redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias, CIMAC Radio. Y encuéntranos también como Educa Conciencia en Facebook e Instagram. Te recuerdo el número de la doctora Adriana. Ella está en el 5547687685. Ahí la pueden buscar, le pueden agendar alguna consulta si requieren para estos procesos. Y bueno, pues se nos fue como agua para chocolate este programa. Algo con lo que te quieras despedir, Adri, el día de hoy para cerrar ya este programa. Nada más agradecerte nuevamente que me hayas permitido el espacio y la participación contigo. Y pues también si me está escuchando alguna persona en gestación o que tiene este miedo, pues todo va a pasar, que lo viva al máximo, ¿no? Es una experiencia, la verdad, con mucho miedo, pero de alguna forma muy gratificante. Así es, invitarlas a vivirlo con toda la experiencia humana y con el amor y el acompañamiento que merecen dentro de estas gestaciones para vivir una maternidad lo más sana posible. Muchísimas gracias, doctora Adri. La producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Nayeli Ramírez y Vanessa Arbizu realizaron estas cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Pues yo soy Nayeli Ramírez y me despido de este programa. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 a.m. en otra emisión más de Maternidades en Desigualdad. Estamos en CIMAC Radio. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. ¿Te has preguntado qué es ser madre en el contexto de la modernidad? Maternidades en Desigualdad. En este espacio hablaremos de los retos laborales,
sociales, educativos y todo lo que tienes que saber sobre las maternidades modernas. Maternidades en Desigualdad. CIMAC Radio.